En la Sevilla de 1835, el destino de una humilde costurera llamada Isabella Monterrey quedó sellado por el último suspiro de su madre moribunda. Durante casi 2 siglos, su historia fue apenas un murmullo de vergüenza en los callejones de Triana, un escándalo que la poderosa familia Córdoba intentó borrar para siempre, sepultándolo bajo el peso de su oro y su honor. La existencia de Isabella era un secreto a voces, una mancha en el linaje impecable del Marqués de Córdoba, su padre biológico. Pero la verdad se negó a morir en el silencio. Fue un pequeño pañuelo de bautismo, amarillento por el tiempo y encontrado en el doble fondo de un costurero, el que finalmente gritó lo que tantos habían callado, revelando la crónica de una paternidad negada, una crueldad sistemática y un amor que se atrevió a desafiar la tiranía del honor. ¿Cómo una mujer nacida en la sombra y criada para ser invisible pudo encontrar la fuerza para reclamar su nombre, sabiendo que cada paso hacia la verdad era un paso hacia su propia destrucción? ¿Qué clase de coraje se necesita para desafiar un mundo diseñado para silenciarte, armado únicamente con la frágil prueba de un amor que fue, a la vez, tu origen y tu condena? La lucha de Isabella no fue por herencias ni títulos, fue una batalla por el derecho fundamental a existir sin vergüenza, a transformar el estigma de su nacimiento en un emblema de resistencia. Su historia nos obliga a preguntar qué vale más: ¿la reputación de una familia poderosa, o la dignidad de una sola vida que se niega a ser olvidada? Antes de revelarte qué estaba bordado en ese pañuelo, y el primer y más peligroso paso que Isabella dio hacia las imponentes puertas del Palacio de Córdoba, déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad nos acompañas, y suscríbete a nuestro canal. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un drama de época, es el testimonio de cómo una simple costurera, con sus manos marcadas por la aguja y el sacrificio, hizo temblar los cimientos de la aristocracia sevillana. Créeme, su historia te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder, la justicia y la inquebrantable fortaleza del espíritu humano frente a la opresión más desalmada que puedas imaginar. La vida de Isabella Monterrey era un ritual de supervivencia tejido con hilos de silencio y sacrificio. Cada amanecer la encontraba en pie mucho antes de que el sol andaluz dorara el río Guadalquivir, su silueta moviéndose con una eficiencia silenciosa en el humilde cuarto que compartía con su madre enferma en el barrio de Triana. Sus días transcurrían entre el cuidado devoto a la mujer que se consumía lentamente y el trabajo incesante de costura para las damas de compañía de familias menores, sus dedos a menudo sangrando por las prisas. Caminaba por Sevilla con la mirada baja, un hábito forjado por el miedo, evitando a toda costa cualquier carruaje que ostentara el blasón de los Córdoba. Su existencia era una actuación de invisibilidad, un esfuerzo constante por no ser vista, por no recordar al mundo que ella era la prueba viviente del pecado de un marqués. Sevilla, en aquel verano abrasador de 1835, era una ciudad de fronteras invisibles pero infranqueables. De un lado del río, el Palacio de Córdoba se erigía como una fortaleza de opulencia y secretos, con sus patios de mármol, donde el murmullo de las fuentes parecía acallar las conciencias culpables. Era un mundo de honor rígido, de susurros venenosos en salones dorados, donde una reputación valía más que una vida. Del otro lado, en Triana, la vida bullía en un laberinto de calles estrechas y casas encaladas, con un aire denso que mezclaba el aroma del jazmín con el polvo de la pobreza. El Guadalquivir no era solo un río, era un abismo social que separaba la verdad de la mentira, la libertad de la servidumbre y a Isabella de la vida que le había sido negada. En la penumbra de su habitación, el mundo de Isabella se reducía al frágil aliento de su madre, Elena. Era en ese espacio sagrado donde la verdad no necesitaba ser escondida. Isabella sabía desde niña que era hija del Marqués de Córdoba, una verdad que su madre le había confiado entre lágrimas y advertencias. Vivía atada a una promesa solemne: nunca revelar su identidad, nunca buscar a su padre, para no desatar la furia de una familia que no dudaría en aplastarlas. Su relación era un tejido de amor desesperado y dolor compartido, una alianza silenciosa contra un mundo que las había condenado. En secreto, Isabella albergaba un sueño imposible, una fantasía dolorosa: escuchar, solo una vez, la palabra hija, de los labios del hombre que la había creado y abandonado. La arquitecta de su miseria, la guardiana implacable del honor familiar,
era doña Leonor de Córdoba, la marquesa. No era una villana de melodrama, su crueldad era más fría, más calculada, nacida de un miedo fanático a la deshonra. Para ella, Isabella no era una niña inocente ni el fruto de la debilidad de su marido, era un cáncer, una amenaza existencial para el futuro impecable que había diseñado para su hijo legítimo Rafael. Doña Leonor veía el mundo a través del prisma del linaje y el poder, y en ese mundo, la existencia de una bastarda era una mancha que debía ser erradicada a cualquier costo. Su poder era absoluto y silencioso. Un simple susurro suyo a las personas adecuadas bastaría para que Isabella y su madre desaparecieran de Sevilla para siempre, como si nunca hubieran existido. Así transcurrían sus días, en una paz precaria construida sobre la base del anonimato. La rutina era su refugio. El sonido rítmico de la aguja atravesando la tela, el aroma de las hierbas medicinales para la tos de su madre, el peso reconfortante de la manta sobre sus piernas al caer la noche. A veces, desde su ventana, veía pasar a lo lejos el brillo de las linternas de las carrozas que se dirigían a las fiestas del palacio. Un universo tan cercano, y a la vez tan inalcanzable como las estrellas. Isabela no lo sabía, pero aquellos momentos de calma eran los últimos vestigios de su vida oculta. El aire ya estaba cargado con el presagio del cambio, y la enfermedad de su madre se acercaba a un punto sin retorno, un final que no traería la paz, sino el comienzo de la guerra. En la Sevilla de 1835, el destino de una humilde costurera llamada Isabella Monterrey quedó sellado por el último suspiro de su madre moribunda. Durante casi 2 siglos, su historia fue apenas un murmullo de vergüenza en los callejones de Triana, un escándalo que la poderosa familia Córdoba intentó borrar para siempre, sepultándolo bajo el peso de su oro y su honor. La existencia de Isabela era un secreto a voces, una mancha en el linaje impecable del marqués de Córdoba, su padre biológico. Pero la verdad se negó a morir en el silencio. Fue un pequeño pañuelo de bautismo, amarillento por el tiempo, y encontrado en el doble fondo de un costurero. El que finalmente gritó lo que tantos habían callado. Revelando la crónica de una paternidad negada, una crueldad sistemática y un amor que se atrevió a desafiar la tiranía del honor. Cómo una mujer nacida en la sombra y criada para ser invisible pudo encontrar la fuerza para reclamar su nombre, sabiendo que cada paso hacia la verdad era un paso hacia su propia destrucción. ¿Qué clase de coraje se necesita para desafiar un mundo diseñado para silenciarte, armado únicamente con la frágil prueba de un amor que fue, a la vez, tu origen y tu condena? La lucha de Isabella no fue por herencias ni títulos. Fue una batalla por el derecho fundamental a existir sin vergüenza, a transformar el estigma de su nacimiento en un emblema de resistencia. Su historia nos obliga a preguntar qué vale más: la reputación de una familia poderosa, o la dignidad de una sola vida que se niega a ser olvidada. Antes de revelarte qué estaba bordado en ese pañuelo, y el primer, y más peligroso, paso que Isabella dio hacia las imponentes puertas del Palacio de Córdoba, déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad nos acompañas, y suscríbete a nuestro canal. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un drama de época, es el testimonio de cómo una simple costurera, con sus manos marcadas por la aguja y el sacrificio, hizo temblar los cimientos de la aristocracia sevillana. Créeme, su historia te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder, la justicia y la inquebrantable fortaleza del espíritu humano, frente a la opresión más desalmada que puedas imaginar. La vida de Isabella Monterrey era un ritual de supervivencia tejido con hilos de silencio y sacrificio. Cada amanecer la encontraba en pie mucho antes de que el sol andaluz dorara el río Guadalquivir, su silueta moviéndose con una eficiencia silenciosa en el humilde cuarto que compartía con su madre enferma en el barrio de Triana. Sus días transcurrían entre el cuidado devoto a la mujer que se consumía lentamente y el trabajo incesante de costura para las damas de compañía de familias menores, sus dedos a menudo sangrando por las prisas. Caminaba por Sevilla con la mirada baja, un hábito forjado por el miedo, evitando a toda costa cualquier carruaje que ostentara el blasón de los Córdoba. Su existencia era una actuación de invisibilidad, un esfuerzo constante por no ser vista, por no recordar al mundo que ella era la prueba viviente del pecado de un marqués.
Sevilla en aquel verano abrasador de 1835, era una ciudad de fronteras invisibles pero infranqueables. De un lado del río, el Palacio de Córdoba se erigía como una fortaleza de opulencia y secretos, con sus patios de mármol donde el murmullo de las fuentes parecía callar las conciencias culpables. Era un mundo de honor rígido, de susurros venenosos en salones dorados, donde una reputación valía más que una vida. Del otro lado, en Triana, la vida bullía en un laberinto de calles estrechas y casas encaladas, con un aire denso que mezclaba el aroma del jazmín con el polvo de la pobreza. El Guadalquivir no era solo un río. Era un abismo social que separaba la verdad de la mentira, la libertad de la servidumbre, y a Isabella de la vida que le había sido negada. En la penumbra de su habitación, el mundo de Isabella se reducía al frágil aliento de su madre, Elena. Era en ese espacio sagrado donde la verdad no necesitaba ser escondida. Isabela sabía desde niña que era hija del marqués de Córdoba, una verdad que su madre le había confiado entre lágrimas y advertencias. Vivía atada a una promesa solemne: nunca revelar su identidad, nunca buscar a su padre, para no desatar la furia de una familia que no dudaría en aplastarlas. Su relación era un tejido de amor desesperado y dolor compartido, una alianza silenciosa contra un mundo que las había condenado. En secreto, Isabela albergaba un sueño imposible, una fantasía dolorosa: escuchar, solo una vez, la palabra hija de los labios del hombre que la había creado y abandonado. La arquitecta de su miseria, la guardiana implacable del honor familiar, era doña Leonor de Córdoba, la marquesa. No era una villana de melodrama. Su crueldad era más fría, más calculada, nacida de un miedo fanático a la deshonra. Para ella, Isabella no era una niña inocente ni el fruto de la debilidad de su marido. Era un cáncer, una amenaza existencial para el futuro impecable que había diseñado para su hijo legítimo, Rafael. Doña Leonor veía el mundo a través del prisma del linaje y el poder, y en ese mundo, la existencia de una bastarda era una mancha que debía ser erradicada a cualquier costo. Su poder era absoluto y silencioso. Un simple susurro suyo a las personas adecuadas bastaría para que Isabela y su madre desaparecieran de Sevilla para siempre, como si nunca hubieran existido. Así transcurrían sus días, en una paz precaria construida sobre la base del anonimato. La rutina era su refugio, el sonido rítmico de la aguja atravesando la tela, el aroma de las hierbas medicinales para la tos de su madre, el peso reconfortante de la manta sobre sus piernas al caer la noche. A veces, desde su ventana, veía pasar a lo lejos el brillo de las linternas de las carrozas que se dirigían a las fiestas del palacio, un universo tan cercano y a la vez tan inalcanzable como las estrellas. Isabella no lo sabía, pero aquellos momentos de calma eran los últimos vestigios de su vida oculta. El aire ya estaba cargado con el presagio del cambio, y la enfermedad de su madre se acercaba a un punto sin retorno, un final que no traería la paz, sino el comienzo de la guerra. La paz precaria se hizo añicos en una sofocante noche de agosto. La tos de Elena se convirtió en un estertor ahogado, un sonido que anunciaba el final del camino. Isabela, arrodillada junto al lecho, sostenía la mano de su madre, una mano que antes era fuerte, y ahora se sentía como un nido de pájaros frágiles. En la penumbra, iluminada solo por una vela temblorosa, las sombras danzaban en las paredes como fantasmas de los años perdidos. El aire era denso, pesado con el olor a enfermedad y a la impotencia de la medicina de los pobres. Cada respiración de Elena era una batalla, y cada exhalación una rendición. Isabela observaba el rostro de su madre, un mapa de sufrimiento y amor incondicional, y sabía, con una certeza que le helaba el alma, que estaba presenciando el último atardecer de su único mundo. Fue entonces, con una voz que era apenas un susurro roto, cuando Elena reunió sus últimas fuerzas para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. «Hija mía», murmuró, sus ojos febriles buscando los de Isabela, «la promesa que te hice hacer, te libero de ella». Isabela sintió un escalofrío. Esa promesa de silencio había sido el pilar de su existencia, la regla sagrada que las había mantenido a salvo. «No me dejes morir con esta vergüenza», continuó Elena, una lágrima solitaria trazando un surco en su mejilla hundida. «Ve a él. Ve a tu padre.
No pidas su oro. Pide solo tu nombre. Que sepa que existes. Júramelo, Isabella. Júrame que no vivirás y morirás como una sombra, como yo. Era una petición devastadora, un último acto de amor maternal que era, al mismo tiempo, una sentencia de muerte, y luego, el silencio. Un silencio absoluto, profundo y aterrador que la vela parpadeante no podía llenar. La mano de su madre se aflojó en la suya. El pecho que había luchado por cada bocanada de aire, ahora yacía inmóvil. Elena Monterrey se había ido, llevándose consigo el único refugio que Isabella había conocido. La joven costurera permaneció arrodillada durante horas, mientras la cera de la vela goteaba y el frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana. Estaba sola. Completamente sola. La enormidad de su pérdida era un océano que amenazaba con ahogarla, pero bajo las olas de dolor, las últimas palabras de su madre ardían como brasas. Una orden, una súplica, un testamento que ahora pesaba sobre su alma con la fuerza de un ancla. Los días que siguieron a la muerte de Elena fueron un borrón de dolor y desesperación. El luto de Isabela era un asunto privado y silencioso, sin visitas de pésame ni hombros en los que llorar. La habitación se sentía vasta y vacía, cada objeto un recordatorio punzante de la ausencia de su madre. La promesa hecha en el lecho de muerte resonaba en su mente, una batalla campal entre el amor filial y el terror a lo desconocido. ¿Cómo podría ella, una humilde costurera de Triana, enfrentarse a la familia más poderosa de Sevilla? Cada instinto de supervivencia le gritaba que se escondiera, que continuara siendo invisible, pero la imagen del rostro suplicante de su madre era más fuerte que el miedo. Traicionar ese último deseo sería como enterrarla por segunda vez, y eso, Isabela no podía soportarlo. Con manos temblorosas, gastó sus últimas monedas en papel y tinta, escribió una carta al marqués de Córdoba. No era una misiva de acusación ni de exigencia, sino un ruego desesperado y respetuoso. Le habló de la muerte de Elena, del último deseo de una madre moribunda, y le suplicó no por reconocimiento público, sino por 5 minutos de su tiempo, para poder mirarlo a los ojos y saber que él la veía, aunque fuera por única vez. Dobló el papel con el corazón en un puño y se lo entregó a un muchacho del barrio, prometiéndole una recompensa que no tenía para que la llevara hasta las puertas del palacio. Mientras veía al niño desaparecer por la calle polvorienta, una frágil brizna de esperanza brotó en su pecho desolado. Quizás, solo quizás, el hombre que la había engendrado aún conservaba una pizca de humanidad. Pero la esperanza es un lujo que los muros del Palacio de Córdoba no permitían. La carta nunca llegó a manos del marqués. Fue interceptada, como todas las comunicaciones no deseadas, por un mayordomo cuya lealtad pertenecía enteramente a la marquesa. Doña Leonor leyó la caligrafía esmerada de Isabella con una expresión de gélido desdén. No vio en ella la súplica de una huérfana, sino la audacia de una amenaza. Para ella, esa carta era una plaga que intentaba infectar la pureza de su linaje. Sin una sola palabra, sin un atisbo de emoción en su rostro de mármol, arrojó el papel al fuego de la chimenea de su despacho. Observó cómo las llamas consumían la confesión de su marido, y el dolor de su hija bastarda, reduciéndolos a cenizas negras e insignificantes. Para el mundo, aquella carta, y la mujer que la escribió simplemente nunca habían existido. Las semanas se arrastraron con un silencio cruel y ensordecedor. Cada día, Isabela esperaba una respuesta que nunca llegaría. La ausencia de noticias era una tortura lenta, un veneno que erosionaba su espíritu. La pobreza, que siempre había sido una compañera constante, ahora se convertía en una bestia hambrienta. Sin el pequeño ingreso que su madre a veces obtenía bordando, Isabela tenía que trabajar el doble, cosiendo hasta altas horas de la noche a la luz de un candil, sus ojos ardiendo y sus dedos entumecidos. El hambre se hizo familiar, el aislamiento, una prisión. La ciudad de Sevilla con su bullicio y su sol, parecía burlarse de su dolor invisible. Se sentía como un fantasma atrapado entre dos mundos, demasiado real para desaparecer, demasiado insignificante para ser vista por aquellos que decidían su destino. Finalmente, impulsada por una desesperación que superó su miedo, tomó una decisión temeraria. Si su voz no podía llegar a él a través del papel,
lo haría en persona. Se vistió con su mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio, y caminó con el corazón martillando contra sus costillas a través del puente que separaba Triana del mundo de los poderosos. Al llegar a las imponentes puertas de hierro forjado del Palacio de Córdoba, su coraje flaqueó. Los guardias, con sus libreas impecables, la miraron de arriba abajo con desprecio. Cuando intentó explicar su propósito, su voz temblorosa fue ahogada por una orden brusca. La empujaron, la llamaron mendiga, le dijeron que desapareciera antes de que llamaran a los alguaciles. La humillación fue como una bofetada en el rostro, pública y brutal. Justo en ese momento de máxima deshonra, un elegante carruaje se detuvo ante la entrada. De él descendió un joven apuesto y de porte aristocrático, don Rafael de Córdoba. Vio la escena, los guardias maltratando a una joven mujer que lloraba en silencio. Su mente, entrenada para interpretar el mundo a través de la lente de la caridad y la distancia, llegó a la conclusión más obvia y equivocada. Creyendo que se trataba de una simple pedigüeña, se acercó, y con un gesto de piedad condescendiente, le ofreció una pequeña bolsa de cuero, llena de monedas. «Toma esto, buena mujer», dijo con una voz amable pero distante, «y no causes más problemas». Para Isabella, aquel gesto no fue de bondad, sino la gota que colmó la copa de su sufrimiento. Con un grito ahogado que mezclaba orgullo, dolor y rabia, Isabela apartó su mano como si quemara. La bolsa de monedas cayó al suelo con un tintineo metálico, esparciendo su contenido por el polvo. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de él, una genuina confusión. En los de ella, un océano de angustia y un desafío feroz que él no pudo comprender. Se dio la vuelta y huyó, corriendo sin rumbo, las lágrimas cegándola, el sonido de las monedas en el suelo resonando en sus oídos como el eco de su propia insignificancia. Si alguna vez has sentido el peso de ser juzgado sin ser conocido, la impotencia de ver tu verdad pisoteada por la ignorancia, deja tu like y suscríbete al canal. Porque lo que Isabela está a punto de encontrar en medio de su desesperación, cambiará no solo su destino, sino la forma en que entendemos el verdadero valor de la justicia. Corriendo sin rumbo, con las mejillas ardiendo por la humillación y las lágrimas nublando las calles de Sevilla, Isabela sentía cada adoquín como un golpe. El tintineo de las monedas que Rafael le había arrojado resonaba en su cabeza, un eco metálico de su insignificancia, un precio puesto a su dolor. No era solo la caridad condescendiente lo que la destrozaba. Era la cruel ironía de haber sido despreciada por su propio hermano, un hombre que llevaba la misma sangre en las venas pero vivía en un universo de privilegios que la excluía como a una plaga. Cada paso la alejaba del palacio, pero la acercaba a un abismo de desesperación. La ciudad, con su sol implacable y su bullicio indiferente, parecía un escenario gigantesco para su tragedia personal, un lugar donde su sufrimiento era invisible, inaudible, inexistente para todos. De vuelta en la asfixiante soledad de su cuarto, el silencio era un sudario. El aire, antes lleno de los susurros y la respiración dificultosa de su madre, ahora estaba vacío, pesado, muerto. Se movía como una autómata, tocando los objetos que habían pertenecido a Helena, el dedal gastado, los carretes de hilo, el chal raído que aún conservaba un rastro de su aroma. Era un intento desesperado por aferrarse a los últimos vestigios de la única persona que la había amado incondicionalmente. Mientras ordenaba la pequeña caja de costura de su madre, un acto mecánico para mantener a raya el torbellino de su mente, sus dedos rozaron una irregularidad en el fondo, una pequeña tabla de madera que parecía ligeramente suelta. No era nada, probablemente un defecto de la vieja caja, pero en su desolación, cualquier cosa fuera de lugar, era un misterio al que aferrarse. Con una curiosidad nacida de la nada más que del aburrimiento y el dolor, usó la punta de una aguja para hacer palanca en la delgada tabla. Se dio con un suave chasquido, revelando un compartimento secreto que nunca había sabido que existía. El corazón le dio un vuelco. Dentro, cuidadosamente doblado y protegido de los estragos del tiempo, yacía un pequeño trozo de tela. No era un retal cualquiera. Era un pañuelo de lino fino, de una blancura que se había tornado marfil con los años. El aire del cuarto pareció detenerse mientras lo sacaba con manos temblorosas.
El olor a lavanda seca y a secretos guardados durante 2 décadas llenó sus pulmones. Era algo precioso, algo que su madre había escondido no solo del mundo sino también de ella. Al desdoblarlo, la luz tenue de la tarde iluminó un bordado exquisito. En una esquina, inconfundible y soberbio, estaba el blasón de la familia Córdoba, el león rampante y la torre. Un escalofrío recorrió su espalda. Era una prueba, una conexión tangible con el mundo que la había rechazado. Pero fue la otra esquina, la que le robó el aliento. Allí, bordado con un delicado hilo de seda azul, había un solo nombre, una sola palabra que lo cambió todo. Isabella. No era el apellido de su madre. No era una marca de propiedad, era su nombre. Era la confirmación silenciosa, el bautismo clandestino, el reconocimiento negado que su alma había anhelado toda su vida. Era la voz de su padre, finalmente pronunciando su nombre después de 20 años de un silencio atronador. El pañuelo cayó de sus manos temblorosas. Una ola de emociones la golpeó con la fuerza de una inundación. La validación de saber que su madre no había mentido. La rabia abrasadora por la crueldad de un hombre que la había reconocido en secreto para, luego abandonarla a la miseria. Y una pena profunda y desgarradora por la vida que le habían robado. Ya no era un rumor, un error vergonzoso nacido en las sombras. Era Isabella, una hija a la que le habían dado un nombre bajo el escudo de su padre. Este pequeño trozo de tela no era solo una prueba de su origen, era un testamento de su derecho a existir. La joven sumisa que había huido del palacio murió en ese instante, y de sus cenizas nació una mujer con un propósito forjado en el fuego del dolor. Se levantó del suelo sus ojos secos y brillantes con una nueva luz. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba contenido por una determinación fría como el acero. La promesa hecha a su madre en su lecho de muerte ya no era una carga, sino un llamado a las armas. Ya no buscaría la piedad del marqués. No suplicaría por 5 minutos de su tiempo. Exigiría la verdad. El pañuelo era su voz, su herencia, la única arma que poseía en una guerra contra un imperio. Lo dobló con un cuidado reverencial, y lo guardó junto a su corazón. No sabía cómo, pero haría que los muros del Palacio de Córdoba temblaran. Haría que el nombre Isabella dejara de ser un susurro vergonzoso para convertirse en un grito que toda Sevilla escucharía. Pero la furia sin un plan era un suicidio. No podía volver a presentarse en las puertas del palacio, la echarían o algo peor. Necesitaba un aliado, una grieta en la impenetrable fortaleza de los Córdoba. Fue entonces, cuando un recuerdo vago de su infancia vino a su mente. Su madre, hablando en susurros de una vieja amiga, una criada llamada Ana, que había permanecido en el palacio. Una mujer, que conocía la historia desde el principio, que había sido testigo del amor prohibido y de la posterior traición. Ana era su única esperanza, un hilo frágil que conectaba su mundo de miseria con el de la opulencia y los secretos. Encontrar a esa mujer se convirtió en su única obsesión, el primer paso en un camino del que sabía que no habría retorno. Contactar a una sirvienta del palacio era una tarea casi imposible. Decidió apostarlo todo a una sola estrategia. Cada mañana, antes del amanecer, se dirigía a la plaza del mercado cercana al palacio. Un lugar bullicioso, donde los sirvientes de las grandes casas iban a hacer las compras diarias. Se sentaba en un rincón, con su cesto de costura como coartada, y observaba cada rostro, buscando a una mujer mayor, con la mirada cansada y amable que su madre le había descrito. Era una aguja en un pajar, un acto de fe desesperada. Los días se convirtieron en una semana, y sus escasos ahorros se agotaron. Sobrevivía vendiendo pequeños remiendos por unas pocas monedas, el hambre royendo sus entrañas, pero su determinación no flaqueaba. La espera era una tortura. Cada día que pasaba sin encontrar a Ana, la esperanza se desvanecía un poco más, reemplazada por el frío pánico de la derrota. Veía el ir y venir de los sirvientes, sus risas, sus quejas. Un mundo de lealtades y miedos que le era ajeno. Se sentía más sola que nunca, una extraña en su propia ciudad. Justo cuando estaba a punto de rendirse, de aceptar que el destino la había condenado al olvido, la vio. Una mujer anciana,
de espalda encorvada y manos artríticas, que negociaba el precio de unas verduras. Había una tristeza familiar en sus ojos, una bondad que el tiempo no había logrado borrar. Era ella. Isabella sintió que el corazón se le detenía. Con el pulso acelerado, esperó a que la mujer se alejara del bullicio del mercado. La siguió a una distancia prudente hasta una callejuela tranquila. «Señora», dijo con una voz que apenas era un susurro. La anciana se giró, sobresaltada, sus ojos llenos de cautela. «Ana», la que conoció a Elena Monterrey. El rostro de la mujer palideció, y el miedo y el reconocimiento lucharon en su expresión. Sin decir más, Isabela sacó lentamente el pañuelo de bautismo de su corpiño y se lo mostró. Ana ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el blasón y el nombre bordado. En ese instante de silencio compartido, dos mundos colisionaron. La vieja sirvienta no vio a una extraña, sino al fantasma de su amiga y el fruto viviente de un secreto que había jurado llevarse a la tumba. Si crees que ninguna historia de amor verdadero y dignidad debe ser olvidada, comparte este video con alguien especial. Hazlo para que el eco de la lucha de Isabela inspire a otros a reclamar su propio nombre, a defender su verdad contra la indiferencia del mundo. Y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo más destinos que el tiempo y el poder intentaron borrar, pero cuyas voces, como la de Isabella, se negaron a permanecer en el silencio. Aún quedan innumerables cartas por abrir y diarios por leer, llenos de secretos que merecen salir a la luz, y te necesitamos para que estas historias no mueran jamás. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, y por ayudarnos a hacer justicia a la memoria de aquellos que se atrevieron a desafiar su destino. Las lágrimas de Ana no eran de pena, sino de un terror antiguo, un miedo que había vivido en sus huesos durante 20 años. Con una fuerza sorprendente para su edad, agarró a Isabella del brazo y la arrastró hacia la sombra de un callejón estrecho, lejos de los ojos curiosos del mercado. Su voz era un silbido urgente, cargado de advertencias. «Niña, ¿no sabes lo que haces? Este pañuelo es tu prueba, sí, pero también es tu sentencia de muerte». Le confirmó todo en frases entrecortadas. El amor genuino pero cobarde del marqués, la belleza radiante de Elena, y por encima de todo, la crueldad gélida de la marquesa. «Doña Leonor no es una mujer, es un invierno», susurró Ana, sus ojos escudriñando cada sombra. «Arrancó a tu madre de la vida de tu padre como se arranca la mala hierba. Si descubre que estás aquí, que existes, no se detendrá hasta enterrarte junto a tu madre». En la penumbra del callejón, Ana le pintó a Isabella una escena que la marcaría para siempre, la noche en que todo se rompió. No fue el marqués quien echó a Elena. Él lloró tras una cortina de terciopelo, un prisionero en su propio palacio. Fue doña Leonor. Ana la recordaba, de pie en el umbral bajo una lluvia torrencial, con una calma aterradora, mientras los guardias empujaban a una Elena sollozante, que se aferraba a su pequeña recién nacida envuelta en una manta. «El honor de mi casa no será manchado por los errores de un hombre débil», dijo la marquesa, sus palabras cortando el aire como el cristal. Ana vio al marqués observar desde una ventana del piso superior, su silueta impotente contra la luz, una imagen de cobardía que se convirtió en el cimiento sobre el que se construyó la miseria de Isabella y su madre durante las siguientes 2 décadas. Pero la historia, como el corazón humano, estaba llena de grises. «Tu padre no era un monstruo», admitió Ana suavizando un poco su tono. «Era un cobarde, que es algo mucho peor». Movido por un remordimiento que lo carcomía por dentro, el marqués intentó expiar su pecado en secreto. Durante años, envió dinero a Elena a través del único hombre en quien confiaba para guardar su secreto más oscuro, su confesor, Fray Mateo. Era una suma modesta, lo suficiente para sobrevivir, pero no para prosperar. Sin embargo, doña Leonor, con su red de espías que se extendía hasta el último rincón de Sevilla, a menudo se enteraba. Ana sospechaba que gran parte de ese dinero nunca llegó a su destino, interceptado por manos leales a la marquesa, asegurando que madre e hija permanecieran siempre al borde de la indigencia, demasiado débiles para ser una amenaza. Esta revelación lo cambió todo. El odio puro que Isabella sentía por su padre se vio empañado por una compleja mezcla de desprecio y una extraña forma de piedad.
Su enemigo no era solo un hombre, sino un sistema de poder y miedo encarnado en doña Leonor. Y ahora tenía un nuevo objetivo, un eslabón débil en esa cadena de secretos: Fray Mateo. Ana, viendo la determinación de acero en los ojos de la joven, supo que no podía detenerla. Con un suspiro de resignación, le dio a Isabela la única llave que poseía. Fray Mateo carga con la culpa de tu padre como si fuera suya, le explicó. Cada jueves por la tarde, busca la absolución no en la gran catedral, sino en la pequeña parroquia de Santa Ana, aquí en Triana. Va allí para escuchar las confesiones de los pobres. Quizás, solo quizás, esté dispuesto a escuchar la tuya. Mientras Isabella forjaba su nuevo plan, al otro lado del río, su existencia ya había comenzado a crear ondas. Don Rafael de Córdoba no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella joven en las puertas del palacio. No era su pobreza lo que le había impactado, sino el orgullo feroz en sus ojos verdes, unos ojos inquietantemente familiares, que habían rechazado su caridad como si fuera un insulto. La escena contradecía todo lo que le habían enseñado sobre los pobres y su supuesta gratitud. En un raro momento de confrontación, le preguntó a su madre sobre el incidente. La respuesta de doña Leonor fue fría y desdeñosa. Una simple pedigüeña con delirios de grandeza. Ya me he encargado de que no vuelva a molestar. Pero la dureza en su voz, una crueldad innecesaria, plantó una minúscula semilla de duda en la mente de Rafael, sobre la mujer que lo había criado. Isabela pasó los siguientes días en un estado de febril preparación. No era una cuestión de estrategia, sino de reunir el coraje para enfrentarse a un hombre que había sido cómplice del silencio que había destruido a su madre. Por las noches, a la luz de una vela sacaba el pañuelo de bautismo. Lo tocaba, sentía la textura del lino, trazaba con el dedo el blasón de los Córdoba y su propio nombre. Era su única reliquia, el ancla de su identidad. Se repetía a sí misma las palabras que diría, buscando un tono que no fuera ni de súplica ni de acusación, sino de una verdad innegable. La habitación vacía parecía llenarse con los fantasmas de su pasado y los peligros de su futuro, y en el centro de todo, ella, una costurera a punto de intentar descoser el tejido de la familia más poderosa de Sevilla. El jueves llegó con un cielo plomizo que reflejaba la agitación en el alma de Isabela. Encontró a Fray Mateo en la penumbra de la iglesia de Santa Ana, un hombre de hombros caídos cuyo rostro parecía un mapa de tormentos internos. Esperó a que terminara con el último penitente y se le acercó, no en el confesionario sino en el pasillo central, bajo la mirada silenciosa de los santos de madera. No dijo nada, simplemente desdobló el pañuelo y se lo mostró. La reacción del fraile fue un terremoto silencioso. Su rostro perdió todo color, sus labios se movieron sin emitir sonido. Reconoció la reliquia al instante. Vio en los ojos de Isabela el mismo verde profundo que veía en el marqués cada semana en confesión. El peso de 20 años de secreto se derrumbó sobre él, y en un susurro ahogado, solo pudo decir, Dios, perdóname. La confesión de Fray Mateo no fue en un susurro, sino en un torrente de culpa. Admitió su papel, su impotencia frente al poder de la marquesa, y el miedo paralizante del marqués. Pero, en la presencia de Isabela, en la prueba viviente de ese antiguo pecado, encontró una chispa de valor. No puedo llevarte ante él, sería condenarte, dijo, su voz temblorosa. Doña Leonor tiene ojos y oídos en todas partes. Sin embargo, movido por una necesidad desesperada de redención, le ofreció a Isabela su única oportunidad, una grieta en la armadura de la fortaleza Córdoba. El marqués está prisionero de una profunda melancolía, reveló. Cada viernes, al caer la tarde, busca una hora de paz lejos de su esposa. Pasea solo por los jardines del Alcázar, cerca del estanque de Mercurio. Es tu única oportunidad de hablarle. Pero si te ven, lo negaré todo. Pero los secretos, una vez perturbados, rara vez permanecen quietos. Doña Leonor, cuya intuición para la traición había sido afilada por años de proteger su linaje, sintió un cambio en la atmósfera del palacio. Las preguntas inusuales de Rafael, un murmullo que escuchó entre dos criadas sobre una joven de Triana, la mirada evasiva de su propio esposo. Eran hilos sueltos, insignificantes para cualquiera, pero para ella formaban el patrón de una amenaza.
Con una discreción letal, dio una orden a su doncella de confianza. Averigua todo sobre la pedigüeña que vino a nuestras puertas. Su nombre, dónde vive, con quién habla. Quiero saber hasta el color del aire que respira. Sin que Isabela lo supiera, mientras ella planeaba su movimiento más audaz, la red de la marquesa ya comenzaba a cerrarse inexorablemente a su alrededor. Aquella noche, Isabela no durmió. Se quedó junto a su ventana, observando el río Guadalquivir, esa frontera líquida que la separaba de su destino. La oferta de Fray Mateo era un regalo envenenado, una oportunidad única envuelta en un riesgo mortal. Ir a los jardines del Alcázar era entrar en la guarida del león. Podría ser arrestada como intrusa, acusada de chantaje, o simplemente desaparecer sin dejar rastro. Pero la alternativa era peor. Volver al silencio, a la invisibilidad. Traicionar la última voluntad de su madre. Apretó el pañuelo en su puño. La tela frágil se sentía como una armadura. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Cruzaría ese río. Se enfrentaría a su padre. Reclamaría su nombre o moriría en el intento. No sabía que, al otro lado, la araña ya estaba tejiendo su tela, esperando pacientemente. El viernes por la tarde, el aire en los jardines del Alcázar era denso y perfumado, una mezcla de azahar y fatalidad. Isabella encontró al marqués junto al estanque de Mercurio, tal como Fray Mateo había dicho. Era la primera vez que lo veía tan de cerca, un hombre de hombros caídos y una tristeza tan profunda, que parecía una parte de su elegante atuendo. Por un instante, el miedo la paralizó. Pero la imagen de su madre en su lecho de muerte fue un látigo para su valor. Se acercó en silencio, y cuando él se giró, ella simplemente desdobló el pañuelo. El marqués de Córdoba se quedó sin aliento. Vio el blasón, el nombre, y luego levantó la vista hacia sus ojos. Vio a Elena. Vio 20 años de remordimiento y cobardía reflejados en el rostro de su hija. Sus labios se abrieron, una palabra rota, Elena, escapó de ellos. En ese momento de frágil conexión, cuando la verdad pendía de un hilo entre un padre y una hija, la trampa se cerró. 2 guardias de la casa Córdoba emergieron de las sombras de los setos. No había sorpresa en el rostro del marqués, solo una resignación aplastante. Había sido descubierto, o peor aún, había sido seguido. Su momento de posible redención se convirtió en la prueba final de su impotencia. No hizo nada. Se quedó inmóvil, un espectador de su propia tragedia, mientras los guardias agarraban a Isabella con rudeza. Ella no gritó, solo lo miró, y en esa mirada, él vio la condena más profunda. El desprecio silencioso de la hija a la que había traicionado, no una, sino 2 veces en el mismo instante. El pañuelo, su única prueba, fue arrancado de sus manos. No la llevaron a una celda, sino directamente al corazón de la bestia. La arrastraron a través de los patios de mármol del Palacio de Córdoba, donde se celebraba una fastuosa fiesta de verano. La música de la orquesta se detuvo abruptamente cuando la empujaron al centro del gran salón de baile. Cientos de pares de ojos, la flor innata de la nobleza sevillana, se clavaron en ella. Su vestido sencillo, su cabello despeinado, su rostro manchado de polvo y lágrimas, la convertían en una aberración en medio de tanta seda y joyas. Era el escenario perfecto de Doña Leonor, un teatro de la crueldad diseñado para aniquilarla no con la violencia física, sino con el arma más letal de su mundo: la humillación pública y absoluta. Isabela se sintió desnuda, despojada de todo, un insecto bajo la lupa de una sociedad que la despreciaba. Doña Leonor avanzó hacia el centro del salón, su rostro una máscara de indignación calculada. Sostenía el pañuelo de bautismo entre 2 dedos, como si fuera un objeto contaminado. Damas y caballeros, su voz cortó el silencio como un témpano de hielo. Les pido disculpas por esta desagradable interrupción. Esta mujer, una vulgar ladrona de Triana, ha intentado extorsionar a mi familia, usando este pañuelo robado para inventar una historia infame. Cada palabra era una piedra lanzada contra Isabela. La acusación de impostora, de chantajista, resonó en los oídos de la audiencia, que comenzó a murmurar con desdén. La marquesa estaba ejecutando su plan a la perfección,
convirtiendo la verdad de Isabela en una mentira despreciable y a la víctima en la agresora. Para el mundo en ese momento, Isabela no era más que escoria. Pero en medio de la multitud, Rafael de Córdoba observaba la escena con creciente horror. Reconoció a la joven de las puertas del palacio, la misma de los ojos orgullosos y tristes. La crueldad de su madre, tan desproporcionada, tan teatral, finalmente hizo que algo se rompiera en él. La duda que había sembrado en su mente floreció en una certeza insoportable. Dio un paso al frente, rompiendo filas con su clase y su familia. «Madre, basta». Su voz, aunque temblorosa, resonó con una autoridad nueva. «Conozco a esta mujer. No es una ladrona. ¿Qué es esta farsa?». Se colocó entre su madre e Isabela, un escudo humano improvisado, desafiando por primera vez en su vida el poder absoluto de la mujer, que lo había criado en una jaula de oro y mentiras. Justo cuando doña Leonor iba a ordenar a los guardias que se llevaran a su hijo y a la impostora, una voz frágil pero clara cortó la tensión. «Lo que dice la marquesa es una mentira». Todos se giraron para ver a Ana, la vieja criada, que había entrado en el salón, sus ojos ardiendo con la luz de una verdad demasiado tiempo reprimida. El miedo que la había silenciado durante décadas fue consumido por la injusticia que presenciaba. Con pasos lentos pero firmes, avanzó hacia el centro del círculo, su presencia humilde de repente investida de un poder moral inmenso. El silencio en el salón se volvió sepulcral. La historia estaba a punto de ser reescrita por la única testigo que quedaba. Frente a toda la aristocracia de Sevilla, Ana contó la historia. Su voz, al principio temblorosa, se fortaleció con cada palabra de verdad. Habló del amor entre Mateo y Elena, del nacimiento secreto de Isabella, y de la noche de la expulsión. Pero no se detuvo ahí. Reveló el detalle más oscuro, la crueldad sistemática de doña Leonor, quien no solo había echado a madre e hija, sino que había interceptado el dinero que el marqués enviaba, asegurándose de que vivieran en la miseria, amenazándolas a través de intermediarios para garantizar su silencio. El marqués no era solo un cobarde, había sido un prisionero aterrorizado por su propia esposa. La revelación cayó como una bomba, destrozando la fachada de honor de la familia Córdoba para siempre. El escándalo se invirtió en un instante. La villana ya no era la bastarda, sino la marquesa. El marqués, que había sido conducido al salón, se derrumbó en el suelo, sollozando, un hombre roto por su propia debilidad. Rafael miró a su madre, pero ya no veía a una matriarca poderosa, sino a una tirana patética. El asco y la traición lo inundaron. Los nobles invitados, antes cómplices del juicio, ahora eran testigos mudos de la implosión de una dinastía. No había susurros, solo un silencio atónito y pesado. La verdad, una vez liberada, había incendiado el salón, consumiendo reputaciones y relaciones en sus llamas. El poder de doña Leonor, construido sobre el miedo y la mentira, se desvaneció en el aire. En el acto de desafío final y definitivo, Rafael caminó hacia Isabela, ignorando a la multitud, se arrodilló suavemente, recogió el pañuelo del suelo y se lo entregó. Luego, se puso de pie, tomó su mano y la ayudó a levantarse. Permaneció a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, una declaración silenciosa pero inequívoca frente a todo su mundo. «Ella es mi hermana», dijo, su voz clara y firme. No había ira, solo una convicción tranquila y devastadora. Ese gesto, esa simple unión de manos, derribó los muros invisibles de clase, sangre y honor. Era un acto de justicia personal que se convirtió en una revolución social en el corazón de aquel salón dorado. Doña Leonor quedó sola en medio del salón, abandonada por su hijo, expuesta ante sus pares. Su rostro, por primera vez, mostró no ira, sino la desolación de la derrota total. Los invitados comenzaron a retirarse en silencio, ansiosos por escapar de la escena de la destrucción. En medio del caos silencioso, Isabela se mantuvo erguida, con la mano de su hermano en la suya. Por primera vez en su vida, no bajó la mirada. Miró directamente a los ojos de la gente que se iba, no con desafío, sino con la calma de alguien que finalmente ha reclamado su lugar en el mundo. No como una Córdoba, sino como Isabella Monterrey. La batalla por su nombre había terminado. Había ganado.
Los días posteriores al escándalo sumieron a Sevilla en un torbellino de rumores. El nombre de Córdoba, antes sinónimo de honor, se convirtió en una marca de vergüenza. Doña Leonor se encerró en el palacio, una reina destronada en su propio reino de sombras, negándose a ver a nadie, consumida por un silencio más amargo que cualquier grito. El marqués, incapaz de soportar el peso de su culpa expuesta, cayó en una enfermedad melancólica que lo llevaría a la tumba en menos de un año. El palacio, con sus fuentes ahora silenciosas y sus salones vacíos, se transformó en un vasto mausoleo, un monumento a la tiranía de una reputación construida sobre la crueldad y el miedo. Rafael, liberado de la influencia de su madre, le ofreció a Isabella todo lo que creía que le correspondía: un lugar en la familia, un título, una parte de la inmensa fortuna. Era su manera de intentar reparar una injusticia de 2 décadas. Pero Isabella, con una serenidad que lo asombró, lo rechazó todo. Su lucha nunca había sido por el oro o el estatus. Aceptar el apellido Córdoba sería convertirse en parte del sistema que había intentado aniquilarla a ella y a su madre. Su victoria no consistía en ser aceptada por ellos, sino en ser libre de ellos. Lo único que quería, lo único que necesitaba, era la dignidad de su propio nombre y la independencia para forjar su propio destino. Con una parte de la herencia que Rafael insistió en que aceptara, no como una limosna sino como una restitución por los años robados, Isabella tomó una decisión que honraba sus raíces. Compró una casa modesta pero digna en el corazón de Triana. No cruzó el río para unirse al mundo de la nobleza. Trajo su victoria de vuelta al lugar que había sido su refugio y su prisión. La elección fue un poderoso símbolo. No se avergonzaba de su origen humilde. Al contrario, lo convirtió en el cimiento de su nueva vida, demostrando que la verdadera fortaleza no residía en los palacios, sino en la comunidad y la resiliencia del pueblo que la había visto crecer en silencio. En esa casa, fundó un taller de costura al que llamó Talleres Monterrey. Pero era mucho más que un negocio. Se convirtió en un santuario. Contrató a mujeres que, como ella, habían sido marginadas por la sociedad. Viudas sin recursos, madres solteras despreciadas, huérfanas sin futuro. Les ofreció no solo un salario justo, sino un lugar de pertenencia y respeto. La aguja y el hilo, que durante tanto tiempo habían sido los instrumentos de su servidumbre, se transformaron en herramientas de liberación, tejiendo una red de solidaridad e independencia que cambió la vida de docenas de mujeres. Su antiguo oficio se convirtió en su vocación y su legado. Rafael, por su parte, encontró su propia redención lejos de los salones vacíos del palacio. Despojado de sus ilusiones sobre la nobleza, se distanció del título de marqués que un día heredaría. Encontró un propósito genuino aplicando su educación para ayudar a Isabella a administrar las finanzas y la logística del taller. El trabajo real, tangible y significativo, le dio un sentido de valía que ninguna fiesta ni título le había proporcionado jamás. En la bulliciosa Triana, entre el olor a tela y el sonido de las máquinas de coser, el heredero de los Córdoba se convirtió simplemente en Rafael, un hombre que encontró más honor en el trabajo honesto que en un linaje manchado. Entre Isabella y Rafael floreció un amor profundo y sereno, no el de los amantes, sino el de 2 almas gemelas que se habían encontrado en medio de las ruinas de su familia. Era un vínculo forjado en la verdad compartida y el respeto mutuo. Sanaron juntos las heridas infligidas por sus padres, construyendo una nueva definición de familia que no se basaba en la sangre o la obligación, sino en la lealtad y la elección. En sus conversaciones tranquilas al atardecer, en la terraza de la casa de Triana, reconstruyeron un mundo a su medida, un mundo donde el afecto era más valioso que cualquier herencia, y la bondad era la única nobleza que importaba. El marqués de Córdoba murió sin volver a ver a su hija. Sus últimas palabras, según Fray Mateo, fueron un susurro ahogado, pidiendo perdón a un fantasma llamado Elena. Doña Leonor, por otro lado, vivió muchos años más, una reclusa amargada en su palacio en decadencia, rodeada de sirvientes que la temían pero ya no la respetaban. Se convirtió en una leyenda sombría en Sevilla, una advertencia susurrada sobre cómo el orgullo y la crueldad podían transformar un trono en una tumba. Su castigo no fue la prisión,
sino la irrelevancia, el olvido en vida mientras el mundo que había intentado controlar seguía adelante sin ella. En Triana, Isabela Monterrey se convirtió en una leyenda de otro tipo. No era una aristócrata, sino algo mucho más importante, un pilar de su comunidad. Su taller floreció, ganando una reputación por la calidad de su trabajo y la justicia de su trato. La gente no la llamaba por un título nobiliario, sino con un apodo que encapsulaba su esencia, la justa. Se convirtió en la prueba viviente de que la dignidad no se hereda, se construye. Demostró que era posible levantarse de las cenizas de la vergüenza, y crear no solo una vida, sino un legado de empoderamiento y esperanza para quienes no tenían nada. El pañuelo de bautismo, el catalizador de toda su revolución, nunca fue exhibido como un trofeo. Isabela lo guardó en una sencilla caja de madera, junto a un daguerrotipo desvaído de su madre. No era un recordatorio de su victoria sobre los Córdoba, sino un objeto sagrado que representaba algo más profundo. Era el símbolo del amor de una madre que trascendió la muerte, la prueba de una identidad que había tenido que conquistar, y un recordatorio perpetuo del altísimo costo de la verdad. Era la reliquia de su viaje, un viaje desde la invisibilidad hasta la autoafirmación, un camino que había recorrido no para ganar un mundo, sino para reclamar su alma. El escándalo de los Córdoba no derrocó a la aristocracia, pero dejó una cicatriz indeleble en la conciencia de Sevilla. Demostró que el honor, esa construcción social tan venerada, era tan frágil como el cristal, cuando se basaba en la mentira y la opresión. La historia de Isabella se convirtió en un cuento con moraleja, susurrado de generación en generación, una advertencia de que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra una manera de salir a la luz, y demostró que la voz de una sola persona, considerada insignificante por el mundo, tenía el poder de hacer temblar los cimientos de un imperio construido sobre el silencio de sus víctimas. La historia de Isabela Monterrey es un testamento al coraje silencioso, a la fuerza que no grita pero persevera. Nos recuerda que la dignidad no es un regalo otorgado por la sociedad, sino una fortaleza que se construye en el interior del alma humana contra todo pronóstico. Si crees que ninguna historia de resiliencia debería perderse en el tiempo, y que el verdadero honor reside en la defensa de la propia verdad, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete a nuestro canal, para que podamos seguir desenterrando los legados de aquellos que, como Isabella, se negaron a ser olvidados. Años más tarde, cuando los niños de Triana preguntaban quién había sido la mujer cuyo nombre adornaba el taller más respetado del barrio, los ancianos no hablaban de un marqués ni de un escándalo palaciego. Señalaban las ventanas iluminadas donde las mujeres trabajaban y reían, y simplemente decían que Isabella Monterrey fue una costurera que le enseñó a Sevilla una lección inmortal. Porque la verdadera nobleza nunca estuvo en la sangre que corre por las venas ni en el blasón grabado en la puerta de una carroza, sino en el valor indomable de reclamar un nombre propio, y en el amor que se atrevió a incendiar un mundo de mentiras para poder renacer, más fuerte y más libre, de entre sus cenizas. Las lágrimas de Ana no eran de pena sino de un terror antiguo, un miedo que había vivido en sus huesos durante 20 años. Con una fuerza sorprendente para su edad, agarró a Isabella del brazo y la arrastró hacia la sombra de un callejón estrecho, lejos de los ojos curiosos del mercado. Su voz era un silbido urgente cargado de advertencias. «Niña, ¿no sabes lo que haces? Este pañuelo es tu prueba, sí, pero también es tu sentencia de muerte». Le confirmó todo en frases entrecortadas, el amor genuino pero cobarde del marqués, la belleza radiante de Elena, y por encima de todo, la crueldad gélida de la marquesa. «Doña Leonor no es una mujer, es un invierno», susurró Ana, sus ojos escudriñando cada sombra. «Arrancó a tu madre de la vida de tu padre como se arranca la mala hierba. Si descubre que estás aquí, que existes, no se detendrá hasta enterrarte junto a tu madre». En la penumbra del callejón, Ana le pintó a Isabella una escena que la marcaría para siempre. La noche en que todo se rompió. No fue el marqués quien echó a Elena. Él lloró tras una cortina de terciopelo, un prisionero en su propio palacio. Fue doña Leonor. Ana la recordaba, de pie en el umbral bajo una lluvia torrencial, con una calma aterradora, mientras los guardias empujaban a una Elena sollozante, que se aferraba a su pequeña recién nacida envuelta en una manta.
El honor de mi casa no será manchado por los errores de un hombre débil, dijo la marquesa, sus palabras cortando el aire como el cristal. Ana vio al marqués observar desde una ventana del piso superior, su silueta impotente contra la luz. Una imagen de cobardía, que se convirtió en el cimiento sobre el que se construyó la miseria de Isabella y su madre durante las siguientes 2 décadas. Pero la historia, como el corazón humano, estaba llena de grises. Tu padre no era un monstruo, admitió Ana, suavizando un poco su tono. Era un cobarde, que es algo mucho peor. Movido por un remordimiento que lo carcomía por dentro, el marqués intentó expiar su pecado en secreto. Durante años, envió dinero a Elena a través del único hombre en quien confiaba para guardar su secreto más oscuro. Su confesor, Fray Mateo. Era una suma modesta, lo suficiente para sobrevivir, pero no para prosperar. Sin embargo, doña Leonor, con su red de espías que se extendía hasta el último rincón de Sevilla, a menudo se enteraba. Ana sospechaba que gran parte de ese dinero nunca llegó a su destino, interceptado por manos leales a la marquesa, asegurando que madre e hija permanecieran siempre al borde de la indigencia, demasiado débiles para ser una amenaza. Esta revelación lo cambió todo. El odio puro que Isabela sentía por su padre se vio empañado por una compleja mezcla de desprecio y una extraña forma de piedad. Su enemigo no era solo un hombre, sino un sistema de poder y miedo encarnado en doña Leonor, y ahora tenía un nuevo objetivo, un eslabón débil en esa cadena de secretos, Fray Mateo. Ana, viendo la determinación de acero en los ojos de la joven, supo que no podía detenerla. Con un suspiro de resignación, le dio a Isabela la única llave que poseía. Fray Mateo carga con la culpa de tu padre como si fuera suya, le explicó. Cada jueves por la tarde, busca la absolución no en la gran catedral, sino en la pequeña parroquia de Santa Ana aquí en Triana. Va allí para escuchar las confesiones de los pobres. Quizás, solo quizás, esté dispuesto a escuchar la tuya. Mientras Isabella forjaba su nuevo plan, al otro lado del río, su existencia ya había comenzado a crear ondas. Don Rafael de Córdoba no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella joven en las puertas del palacio. No era su pobreza lo que le había impactado, sino el orgullo feroz en sus ojos verdes, unos ojos inquietantemente familiares, que habían rechazado su caridad como si fuera un insulto. La escena contradecía todo lo que le habían enseñado sobre los pobres y su supuesta gratitud. En un raro momento de confrontación, le preguntó a su madre sobre el incidente. La respuesta de doña Leonor fue fría y desdeñosa, una simple pedigüeña con delirios de grandeza. Ya me he encargado de que no vuelva a molestar. Pero la dureza en su voz, una crueldad innecesaria, plantó una minúscula semilla de duda en la mente de Rafael sobre la mujer que lo había criado. Isabela pasó los siguientes días, en un estado de febril preparación. No era una cuestión de estrategia sino de reunir el coraje para enfrentarse a un hombre que había sido cómplice del silencio que había destruido a su madre. Por las noches, a la luz de una vela, sacaba el pañuelo de bautismo. Lo tocaba, sentía la textura del lino, trazaba con el dedo el blasón de los Córdoba y su propio nombre. Era su única reliquia, el ancla de su identidad. Se repetía a sí misma las palabras que diría, buscando un tono que no fuera ni de súplica ni de acusación, sino de una verdad innegable. La habitación vacía parecía llenarse con los fantasmas de su pasado y los peligros de su futuro. Y en el centro de todo, ella, una costurera a punto de intentar descoser el tejido de la familia más poderosa de Sevilla. El jueves llegó con un cielo plomizo que reflejaba la agitación en el alma de Isabella. Encontró a Fray Mateo en la penumbra de la iglesia de Santa Ana, un hombre de hombros caídos cuyo rostro parecía un mapa de tormentos internos. Esperó a que terminara con el último penitente, y se le acercó, no en el confesionario sino en el pasillo central, bajo la mirada silenciosa de los santos de madera. No dijo nada. Simplemente desdobló el pañuelo y se lo mostró. La reacción del fraile fue un terremoto silencioso. Su rostro perdió todo color, sus labios se movieron sin emitir sonido. Reconoció la reliquia al instante. Vio en los ojos de Isabella el mismo verde profundo que veía en el marqués cada semana en confesión. El peso de 20 años de secreto se derrumbó sobre él, y en un susurro ahogado,
solo pudo decir: Dios, perdóname. La confesión de Fray Mateo no fue en un susurro, sino en un torrente de culpa. Admitió su papel, su impotencia frente al poder de la marquesa, y el miedo paralizante del marqués. Pero en la presencia de Isabella, en la prueba viviente de ese antiguo pecado, encontró una chispa de valor. No puedo llevarte ante él. Sería condenarte, dijo, su voz temblorosa. Doña Leonor tiene ojos y oídos en todas partes. Sin embargo, movido por una necesidad desesperada de redención, le ofreció a Isabella su única oportunidad, una grieta en la armadura de la fortaleza Córdoba. El marqués está prisionero de una profunda melancolía, reveló. Cada viernes, al caer la tarde, busca una hora de paz lejos de su esposa. Pasea solo por los jardines del Alcázar, cerca del estanque de Mercurio. Es tu única oportunidad de hablarle. Pero si te ven, lo negaré todo. Pero los secretos, una vez perturbados, rara vez permanecen quietos. Doña Leonor, cuya intuición para la traición había sido afilada por años de proteger su linaje, sintió un cambio en la atmósfera del palacio. Las preguntas inusuales de Rafael, un murmullo que escuchó entre dos criadas sobre una joven de Triana. La mirada evasiva de su propio esposo. Eran hilos sueltos, insignificantes para cualquiera, pero para ella formaban el patrón de una amenaza. Con una discreción letal, dio una orden a su doncella de confianza. Averigua todo sobre la pedigüeña que vino a nuestras puertas. Su nombre, dónde vive, con quién habla. Quiero saber hasta el color del aire que respira. Sin que Isabela lo supiera, mientras ella planeaba su movimiento más audaz, la red de la marquesa ya comenzaba a cerrarse inexorablemente a su alrededor. Aquella noche, Isabela no durmió. Se quedó junto a su ventana observando el río Guadalquivir, esa frontera líquida que la separaba de su destino. La oferta de Fray Mateo era un regalo envenenado, una oportunidad única envuelta en un riesgo mortal. Ir a los jardines del Alcázar era entrar en la guarida del león. Podría ser arrestada como intrusa, acusada de chantaje, o simplemente desaparecer sin dejar rastro. Pero la alternativa era peor: volver al silencio, a la invisibilidad, traicionar la última voluntad de su madre. Apretó el pañuelo en su puño, la tela frágil se sentía como una armadura. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Cruzaría ese río. Se enfrentaría a su padre. Reclamaría su nombre, o moriría en el intento. No sabía que, al otro lado, la araña ya estaba tejiendo su tela, esperando pacientemente.